Mi nombre es María y tengo 54 años. Nunca he sido de meterme en la vida de los demás, pero lo que pasó aquí no se puede olvidar. Yo lo vi todo desde mi ventana, la que da directo a la iglesia. Lo que viví no fue un chisme de vecindad ni un invento de viejas. Fue una tragedia real, una desgracia que se sintió como un castigo sobre el pueblo. Nadie lo cuenta cómo fue, pero yo sí, porque yo estaba ahí cuando todo empezó. Y todo empezó con ella. Una mujer joven, de unos 28 años quizás, blanca, flaca y alta. Caminaba con aires de grandeza. Venía sola, sin familia, y nadie en el pueblo la conocía. Solo llegó, rentó la casa vieja de los Luján y se metió como si ya conociera el lugar. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Unos decían que de Hidalgo, otros que de la capital, pero la verdad es que no se supo nunca. Nomás sabíamos su nombre, Aurora. Desde el primer día llamó la atención, no porque hablara fuerte ni porque buscara eso. Al contrario, era callada, seca y reservada, pero tenía algo que hacía que todos voltearan a verla. No era solo bonita, era la forma de mirar, de moverse, de andar por la calle como si supiera que el mundo le debía algo, como si cada paso suyo tuviera un propósito. Aurora no hacía amistad con nadie. Iba a la tienda, regresaba y cerraba su puerta. No tenía visitas ni salía sola en las noches, pero todos los días iba a misa, muy puntual, siempre en las primeras bancas. A veces llegaba antes que el padre. Se persinaba, cantaba, cerraba los ojos al rezar. Lo hacía con una entrega rara, como si en vez de buscar a Dios, estuviera esperando algo más. Ahí fue cuando empecé a fijarme más. Desde mi ventana la veía salir todos los días igual, arreglada, sin escotes, sin pintura, pero con una presencia que destacaba más que cualquiera. Los hombres del pueblo rápido se fijaron en ella. Los solteros, los casados, los borrachos, todos la veían. Pero Aurora no volteaba a ver a nadie. No respondía, no coqueteaba, no hablaba más de la cuenta. Solo entraba, rezaba y se iba. Y entonces me di cuenta de algo. Aurora no vino al pueblo a buscar trabajo, ni a empezar una vida nueva, tampoco a esconderse. Ella venía por algo, o mejor dicho, por alguien, y ese alguien era el padre Mateo. El padre tenía unos 40 años, un hombre serio, respetado. Llevaba como 10 años en el pueblo, y nunca había dado motivos para hablar mal de él. No tenía vicios ni tenía mujer, no se metía con nadie, siempre andaba en lo suyo. A todos trataba por igual, sin preferencia. Nunca le conocimos una amistad fuera de la iglesia, y por eso mismo, cuando noté que Aurora empezaba a acercársele más de la cuenta, empecé a desconfiar de ella. Al principio eran pequeños detalles, unas flores que dejaba en el altar después de misa, un pan que decía que le había sobrado, detalles que parecían inocentes, pero que a los ojos de una mujer como yo, eran otra cosa. Ella lo estaba rondando poco a poco sin prisa, pero con intención. Y el padre, aunque al principio era cortante, fue aflojando. No por maldad, sino porque era hombre, y el cuerpo no se manda solo, y menos cuando se es débil del alma. Ella lo sabía, sabía que lo estaba moviendo por dentro, y no se detenía. Al contrario, cada día se metía más. Se ofrecía para ayudar con las flores, con la limpieza, con los cantos. Iba 2 veces al día, se quedaba más tiempo, pasaba por la sacristía. Aurora lo estaba tentando con palabras, caricias y con su presencia, con la mirada que tenía y con esa forma de inclinarse cuando se sentaba.
El pueblo se empezó a dar cuenta. Algunas señoras decían que ella era una víbora disfrazada de santa, otras que era una vividora, que usaba su belleza para enredarlo, pero nadie hacía nada, nadie decía nada directamente, porque no había pruebas, porque todo lo hacía con la calma de una santa, porque era lista, porque sabía cuándo moverse y cuándo quedarse quieta, y porque el padre, aunque trataba de ocultarlo, ya no era el mismo. Yo creo que muchos no querían aceptar lo que estaba pasando, porque les daba miedo admitir que el padre Mateo pudiera caer. Pero yo lo vi con mis propios ojos. La forma en que él la miraba, el temblor en sus manos cuando ella se acercaba, y lo peor de todo, el silencio con el que él empezó a cargar, porque ya no hablaba igual. En las misas, su voz se volvía apagada cuando Aurora estaba presente. Perdía el hilo. A veces se equivocaba en las lecturas, y cuando ella no iba, se notaba aliviado. Eso fue lo que más me convenció. Una noche, después de la última misa, vi que iba llegando Aurora y se quedó un largo rato dentro de la iglesia. Yo me quedé en la ventana, esperando a ver si salía, pero no salió. Se había metido por la puerta lateral, esa que da al pasillo de los sacerdotes, con una bata ligera. La verdad es que me llenó de intriga saber hasta dónde podía llegar esa mujer, y me acerqué a la iglesia para observar más de cerca. Lo que vi me dejó sin palabras. Esa cualquiera se quitó la bata enfrente del padre, quedando completamente desnuda y a su merced. No pude más con aquella vulgaridad y me regresé a mi casa totalmente indignada por lo que había presenciado. Después vi que salió tarde, y esa vez no salió con cara de devota, salió con cara de victoria, como quien consigue lo que quería. Al día siguiente, el padre dio misa, pero no era él, era una sombra. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, tartamudeaba al hablar, sudaba frío, no miraba a nadie, se persinaba temblando. No era un padre, era un hombre destruido. Y Aurora, sentada en su banca, lo miraba tranquila, sin pena y sin arrepentimiento. Ese mismo día, el padre no volvió a salir, se quedó encerrado, y por la noche escuché ruidos, llantos, golpes. Me acerqué a la reja. Desde una rendija vi que estaba dentro del confesionario, arrodillado, con la camisa abierta, golpeándose con una correa vieja. Se flagelaba el pecho, la cara, los brazos. Lloraba, repetía oraciones a gritos. Se notaba quebrado, como si hubiera perdido algo que no se recupera nunca. Y todo eso, ella lo sabía, porque Aurora no era una tonta. Sabía que él estaba destruido por dentro, y no hizo nada para detenerlo. No se alejó, no pidió perdón, no desapareció. Al contrario, se mantuvo cerca. Iba todos los días, se sentaba en el mismo lugar, lo miraba fijo, y esa mirada lo perseguía, porque no era una mirada común, era una sentencia, como si le dijera: ya no puedes escapar. El padre Mateo se fue apagando. Pasaban los días y él estaba más flaco. Salía en la madrugada rumbo al cerro. Se hincaba frente a una cruz de madera que él mismo había clavado y rezaba llorando. A veces se golpeaba las manos contra la tierra. Se abría los nudillos, se rasgaba la sotana. Decía cosas que no se alcanzaban a entender, pero lo que sí se notaba era que estaba en guerra con algo más grande que él. Una noche, cerca de las 11, vi a Aurora salir otra vez con bata. Caminó hacia la iglesia, como si ya supiera lo que iba a pasar. Tocó la puerta insistentemente. El padre tardó en abrir, pero lo hizo. Se quedó parado en el marco,
con los ojos hundidos, la sotana mal puesta. Ella no dijo una palabra. Se le acercó, puso la mano en su pecho, y él se la quitó de golpe. Aurora no respondió, solo se desabrochó la bata y la dejó caer al suelo. Él retrocedió, como si hubiera visto un monstruo. Se cubrió la cara con ambas manos y se arrodilló. Lloraba, decía que no otra vez, que eso era una prueba del demonio, que ella era la perdición, que lo iba a arrastrar al infierno. Pero Aurora no se arrepentía, solo lo miraba. Estaba ahí completamente desnuda, frente al hombre que había prometido consagrar su vida a Dios, y no dijo una sola palabra, solo se le quedó viendo con esa misma cara tranquila de siempre. Y eso fue lo que me hizo temblar, que no se inmutaba, como si ya supiera el final de todo. El padre se levantó, la cubrió con su sotana a la fuerza y la sacó. Le dijo que se fuera, que no regresara más. Cerró la puerta con llave. Me acerqué a la reja. Lo vi tirarse al suelo otra vez, darse golpes en la cabeza, pedir perdón a gritos. Decía que se entregó al pecado, que tocó lo prohibido. Y luego se levantó, tomó una vela encendida y se dirigió al altar. Allí, frente a Cristo crucificado, alzó los brazos y se volvió a flagelar, esta vez con una cadena. Se cortó la espalda. La sangre le corría por debajo de la camisa. Se caía de rodillas y se volvía a parar. Decía que merecía morir. No pude más. Me regresé a mi casa, cerré las cortinas y me puse a llorar, porque entendí que el padre ya estaba perdido. Ya no era él. Esa mujer se lo había llevado. Tal vez no del cuerpo, pero sí del alma. Después de esa noche, ya no tuve dudas de lo que estaba pensando. Lo que Aurora buscaba no era deseo ni atracción, era poder. Ella quería destruir algo puro para demostrar que podía. No buscaba al hombre, buscaba al sacerdote, y lo había logrado, porque el padre Mateo ya no era un siervo de Dios, era un hombre débil, atrapado en su propia culpa, revolcándose entre remordimientos que no lo dejaban ni respirar. Los días siguientes fueron peores. El padre dejó de dar misa. Las puertas de la iglesia permanecían cerradas. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había ido al seminario, pero yo sabía que seguía ahí dentro, encerrado y destrozado. A veces escuchaba sus pasos, sus lamentos, sus rezos a medianoche. Se movía como un alma en pena. Arrastraba las sandalias. A veces se golpeaba contra las paredes. Decía cosas sin sentido. Pedía perdón en voz baja. Se maldecía. Todo eso desde el interior de una iglesia vacía, que se sentía más fría que nunca. Aurora, en cambio, no cambió nada. Salía cada mañana igual que siempre, arreglada, peinada y limpia. Compraba fruta, pasaba por el pan, regresaba a su casa como si no supiera el infierno que había dejado atrás. Nunca se le notó culpa ni tristeza, y eso fue lo que más me dolió, que siguiera igual, que caminara por el pueblo como si no hubiera hecho nada. La gente hablaba poco. Algo se intuía, pero nadie quería decirlo. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché ruido dentro de la iglesia. Me acerqué a la reja. Era el padre Mateo. Estaba de pie frente al altar, temblando. Tenía la camisa rasgada, los pies descalzos, los brazos cubiertos de sangre. Sostenía una vela encendida y se azotaba con una cadena oxidada. No rezaba, gritaba palabras que no alcanzaba a entender bien. Luego se dejó caer de rodillas y se quedó ahí, respirando con dificultad,
como si ya no le quedara aire en los pulmones. Yo me alejé. No podía ver más. No era por miedo, era por vergüenza. Me dolía ver en lo que lo había convertido, porque lo conocí desde que llegó al pueblo. Sabía que era un buen hombre y respetable. Una noche no dormí. Tenía una sensación en el pecho, como una piedra. Sentía que algo iba a pasar. Me quedé sentada junto a la ventana, con las luces apagadas, viendo la calle vacía. No pasaba nadie, no ladraban los perros, no se movían los árboles. El aire estaba espeso. Cerca de las 4 de la mañana, vi que la puerta de la casa de Aurora se abrió. Salió en bata, como aquella vez. Caminaba lento, no miraba a los lados, venía directa hacia la iglesia. Parecía no haber entendido el rechazo del padre Mateo. Tocó la puerta 3 veces. El sonido se escuchó en todo el callejón. Nadie salió, solo yo estaba mirando. Esperó, y entonces la puerta se abrió. El padre Mateo apareció. Apenas podía sostenerse. Se quedaron ahí unos segundos. Ella dio un paso, y él retrocedió. La calle se hizo más fría, pero no una frialdad común. Era un frío que dolía, un frío que se sentía en los huesos, un frío que traía algo consigo, algo que no se explicaba. Se levantó una ligera neblina desde la parte del callejón que da hacia el rancho viejo, ese que todos evitaban. Eso no era natural. Y de esa neblina salieron 2 figuras. No caminaban, no se escuchaban, solo aparecieron. Altas, encapuchadas, sin rostro visible. Sus cuerpos eran más grandes que los de un hombre común. Hombros anchos, brazos largos, manos negras. No movían los pies, se deslizaban como si el suelo los empujara, como si no tocaran el piso. Se pararon detrás de Aurora. Ella no los vio, seguía viendo al padre, pero yo sí los vi, y vi cómo uno de ellos levantó el brazo y la tomó del hombro. Ella volteó y retrocedió un paso. Pegó un grito tan fuerte que retumbó en toda la cuadra. Intentó forcejear, pero ya era demasiado tarde. El otro encapuchado sacó algo que parecía un látigo y lo azotó contra su espalda. El golpe sonó seco, como si se rompiera carne y hueso. Aurora gritó, un grito ahogado, como si no pudiera salir del todo. El padre Mateo cayó de rodillas. No dijo nada, no intentó ayudar, solo se dobló y se tapó la cara con ambas manos, como si supiera que no podía detener lo que estaba pasando. Los encapuchados la empezaron a arrastrar por la calle. Ella trataba de cubrirse, de taparse el cuerpo, pero no podía. Iba descalza, sangrando, intentando zafarse, pero no se podía mover. Cada vez que lo intentaba, el látigo caía sobre su cuerpo. Le abría la piel, dejaba marcas rojas. De su espalda corría sangre que manchaba la calle. Mientras la arrastraban, su cuerpo comenzó a cambiar. Nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos. Sus brazos se alargaron, sus dedos se doblaron, se convirtieron en pezuñas. Sus piernas también se torcieron. Las rodillas se quebraron hacia atrás. Su piel se cubrió de pelo negro, grueso. Su rostro se estiró. Los ojos se le hicieron grandes. La boca se alargó. Lo que antes era un cuerpo de mujer se había vuelto un animal. Era una yegua negra. Ya no gritaba, ahora relinchaba. Pero esos relinchidos no eran de caballo. Eran como lamentos. Lamentos de algo que antes fue humano y ahora no sabía lo que era. Los encapuchados la siguieron arrastrando por la calle como si no pesara nada.
como si no fuera más que un bulto. La sangre de los latigazos dejaba un rastro. La arrastraron rumbo al rancho abandonado. Yo salí de mi casa. No aguanté. Tenía que ver hasta dónde llegaban. Caminé por la orilla, detrás de ellos sin hacer ruido. Me escondí detrás de un árbol grande, cuando vi que entraban al rancho abandonado. Ahí, entre los escombros y la maleza, la ataron a un poste. Uno de ellos sacó una barra de metal. La pusieron en el fuego, y cuando estuvo el rojo vivo, se la hundieron en el lomo. El chillido que soltó, no lo voy a olvidar nunca. Era un sonido que no pertenece a este mundo. El olor a carne quemada me hizo vomitar, y cuando el humo se despejó, la habían marcado con el número del diablo. Después de que le marcaron el lomo, el rancho quedó en silencio. No se oyó ni un grillo, solo el vapor de su piel quemada subiendo al cielo, y el olor a carne viva flotando en el ambiente. Yo me quedé ahí, detrás del árbol, sin moverme. Los encapuchados no dijeron nada, no se miraron entre ellos, no soltaron palabra, solo desaparecieron en la misma neblina de donde salieron. El cuerpo de Aurora se quedó tirado en el polvo, y aunque ya no gritaba, seguía moviéndose. Me fui caminando despacio, con el corazón en la garganta. No le conté a nadie, no busqué ayuda. Nadie me hubiera creído. Nadie podría entender lo que realmente vi. Así que regresé a mi casa y cerré las cortinas. Me senté en la mecedora y me quedé ahí, esperando que amaneciera. No pude dormir, porque en mi cabeza retumbaban los lamentos de aquella mujer. A la mañana siguiente, el cuerpo de Aurora apareció en medio de la plaza, desnuda, fría, con los ojos abiertos y el 666 grabado en la piel. Tenía las manos contraídas, las piernas torcidas, pero lo peor era su cara. No era la misma cara que todos admiraban. No quedaba nada de esa belleza que usaba como arma. Su rostro estaba hinchado, desfigurado, con una expresión de dolor tan fuerte que dolía mirarla. Se notaba que no había muerto de golpe. Había sufrido cada segundo de su transformación y también de su castigo. Nadie se atrevía a acercarse. Poco a poco, la gente empezó a salir de sus casas. Todos se quedaron parados alrededor, en silencio. Nadie preguntó qué pasó. Sabían que no era una muerte normal. Los hombres se persinaban, las mujeres murmuraban, algunos volteaban a otro lado, otros bajaban la cabeza. Nadie se atrevía a tocarla. Yo me quedé al fondo, viendo desde la sombra de un árbol. Sabía que esa no era la escena final, que faltaba algo más, y no me equivoqué. A esto del mediodía, corrió el rumor de que las puertas de la iglesia estaban abiertas. No era común, porque desde hacía días estaban cerradas con llave. Me fui caminando con cuidado, sin hablar con nadie. Había un presentimiento en mi pecho. Entré despacio, subí las escaleras del coro, y lo vi. El padre Mateo estaba colgado, justo encima del altar, colgado del cuello con una soga gruesa, de esas que usan para las campanas. Los pies colgando, la cabeza ladeada, los labios morados, las manos cruzadas sobre el pecho. No parecía un hombre cualquiera, parecía una ofrenda, como si supiera que esa era la única salida que le quedaba. A un lado del cuerpo había una nota escrita con sangre. Las letras eran irregulares, como hechas con los dedos. Decía: no merezco el perdón, no pude resistir al demonio, ya no soy de Dios. No grité ni corrí,
Solo me quedé ahí parada, viendo el cuerpo. Salí de la iglesia. Afuera ya se habían llevado el cuerpo de Aurora. No sé quién se animó a moverlo. No sé dónde lo enterraron. Nadie quiso hacer misa. Fue como si todos quisieran borrar su nombre, fingir que nunca existió. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no fue una muerte cualquiera. Fue un castigo por meterse con lo que no se toca, por tentar a un hombre santo, quien había entregado su amor a Dios, por profanar un lugar donde la gente iba a buscar consuelo. Porque más allá de que el padre haya caído, ella fue quien lo llevó hasta ese lugar. Y por eso lo cuento aquí, para que no se repita, para que se sepa, para que nadie vuelva a tentar a quien no debe.